Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Bienvenidos a este nuevo espacio que hoy he llamado el arte de acompañar en el dolor y en el final de la vida. Este es un episodio muy importante porque es brindar herramientas que nos permitan acompañar, apoyar a procesos de duelo que a veces no sabemos cómo intervenir, las personas que estamos o que están pasando por situaciones que son difíciles en cuanto a duelo, cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentar esos episodios que a veces nos pesan y nos cuestan tanto. Entonces, hoy tengo una súper invitada. Les presento a Mariana Londoño. Mariana es psicóloga, es especialista en cuidados paliativos y tiene una importante experiencia que contarnos en relación a cómo trabajar todos estos momentos que emocionalmente son fuertes, que pesan tanto, pero que lo podemos superar. Entonces, Mari, bienvenida a este espacio. Quiero que te presentes, cuéntanos quién eres, un poco acerca de tu experiencia para ir abarcando este tema que es tan importante en relación al acompañamiento en el duelo. Para ir ya entrando en materia. Para ir entrando en materia. Bueno, como lo dijiste, yo soy psicóloga, soy especialista en psicología de los cuidados paliativos, que fue como, no sé, algo que llegó en el pregrado. Yo recuerdo muy bien que estaba en noveno semestre viendo psicología de la salud y nos estaban abriendo como un poquito más del panorama de qué es todo lo que puede hacer un psicólogo, que a veces se limita mucho como la creencia de que tienes tu consultorio, tienes tus pacientes y para de contar. Cuando llegó esto, cuidados paliativos, yo, ¿qué será eso? Suena como interesante. Y fue una invitada a la clase de María Antonia y nos empezó como a mostrar este mundo tan grande donde creo que el tema de la vocación, la empatía y la compasión es fundamental porque es estar como al pie del cañón todo el tiempo en los momentos tal vez más complejos, más difíciles, más dolorosos, retadores. Y ahí fue que empezó a resonar el tema de los cuidados paliativos conmigo. Hice pues algunos cursos en la UPB, pude hacer pues la especialización en la SAMUE y también pues como que tuve la oportunidad en España de hacer una pasantía en el oncológico de Donosti y también una residencia donde pues sí como que el tema de la vocación y todo lo que puede pasar acá se empezó a expandir un poquito más. Y pues nada, en el momento estoy en un proyecto de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, trabajando con una población un poquito diferente, pero que igual aplica en este mundo como de lo crónico y acompañar y de estar presente, que son con personas con discapacidad. Excelente. Y que lo que yo siento es que lo que va resonando con cada persona, porque en mi caso particular me parece muy fuerte acompañar, pues ese proceso de acompañar desde el dolor, es un poco como, ¿cómo decirlo? Como, bueno, tengo tanto que brindar desde el conocimiento, y que cada persona va resonando con ciertas líneas en la ciencia o en lo que sea, y que uno va, la vida le va caminando y le va mostrando como el paso a seguir, y en el caso tuyo, Mari, el tema de los cuidados paliativos, que me parece demasiado apasionante, y que hablar de cuidados paliativos, normalmente yo lo referenciaba a los cuidados al final de la vida, pero quiero que nos amplíes un poco más acerca de lo que abarca los cuidados paliativos. Lo que te pasa a ti, Claudia, creo que lo que le pasa a la mayoría de la gente, que cuando se habla de cuidados paliativos ya lo asocian con el desahuciado, el que ya no hay nada por hacer, el que ya se va a morir en cuestión de días. Y sí, pero no, pues como que no tan así. A ver, los cuidados paliativos son un enfoque
desde el área pues como de la salud en general, que busca acompañar en los procesos de enfermedad crónica y efectivamente en los procesos de fin de vida. Entonces, se hace siempre un acompañamiento integral. Se busca mucho, por ejemplo, que desde la medicina haya un adecuado acompañamiento, control de los síntomas, porque cuando hablamos de este tipo de enfermedades, hablamos de que primero no tienen cura. Entonces, no hay un tratamiento, no hay una pastilla, no hay nada que quite y vuelva sano al paciente. Y segundo, al ser crónico tiende, a empeorar con el paso del tiempo, lo que significa que los síntomas pueden evolucionar, pueden ser un poquito más complejos, incómodos y puede afectar directamente la calidad de vida, que siento que es un tema que en los cuidados paliativos son fundamentales, la calidad de vida del paciente. Entonces el equipo interdisciplinario siempre va a trabajar pues, enfocado en eso, que el paciente esté cómodo, que en la medida de lo posible esté sin dolor, que se esté alimentando bien, que tenga un adecuado acompañamiento desde lo psicológico, porque obviamente muchas cosas empiezan a revolver y empiezan a emerger desde los miedos, el no conocimiento, la frustración, bueno, un montón de cosas. Entonces busca tener como un acompañamiento integral. Siempre hablamos de que la salud eh, son 4 componentes, no solamente el tema de la ausencia y la enfermedad, desde lo físico, lo emocional, lo social y lo espiritual. Entonces, desde los cuidados paliativos se busca como acompañar la totalidad de ese ser, de esos 4 componentes pues, que determinan a una persona, enfocado siempre en el bienestar y en la calidad de vida. Idealmente al inicio de un diagnóstico como para hacer ese acompañamiento complejo y que a veces pues también aparecen casi que último recurso cuando ya es fin de vida, pero no es como lo que lo determina, por así decirlo. Es muy importante lo que estás diciendo porque cuando se habla de este tema de cuidados paliativos es muy abarcante y que definitivamente es importante tener en cuenta que siempre hay herramientas que nos pueden apoyar en un momento en que la vida nos está como golpeando. Uno quiere que todo sea risas y alegría y no, la vida se trata de gestionar esos momentos que son difíciles, de duelo, donde la vida nos va sacudiendo a veces como no quisiéramos, pero eso es parte de la vida y hay que fluir con ella, pero que sí hay muchas herramientas que nos pueden apoyar para gestionarlas y por eso tenemos aquí a Mariana para que nos cuente un poco acerca de esto y quiero entonces dividir como segmentar en 2 focos importantes, Mari, si te parece, el tema de los cuidados paliativos, hablando primero acerca del tema de la muerte y luego hablar un poquito acerca del acompañamiento a las personas en esas enfermedades que son crónicas y que muchas veces pensamos que el foco es solo el paciente, pero realmente todo ese grupo de apoyo al paciente, también hay que gestionar muchas cosas allí. Entonces, Mari, vamos a hablar primero acerca del tema de la muerte, porque yo particularmente, y les hago aquí una infidencia, cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, a mí, no sé por qué, el tema de la muerte me empezó a costar muchísimo, o sea, literal, yo no dormía pensando en que yo un día me iba a morir y eso me generó muchas cosas a Mucha nivel angustia. mental, mucha angustia, o sea, yo no podía dormir. Yo estaba haciendo una actividad cualquiera cuando yo de repente sentía yo, ay Dios mío, yo me voy a morir, yo un día me voy a morir. Entonces empecé, en esa época pues yo no acudía a ninguna herramienta que recuerde, pero hoy en día digo, Dios mío, hacer la gestión de estas emociones y de estos sentimientos, porque sabemos que, o sea, lo que hay seguro es que nacemos y que un día nuestro aliento se va con una exhalación, no sabemos cuándo, por Ni eso, cómo. ni cómo, por eso la importancia de vivir cada día con pasión, como si fuera el último, no pensando en que me voy a morir y que me voy a ir, sino hoy qué voy a hacer, hoy que estoy viva. Entonces, Mari, cuéntanos acerca de ese tabú que existe para hablar del tema de la muerte. Muchas veces eso se mantiene como calladito por allá en la familia, en un rincón,
pero qué importante es hablar de ello. Ujú. Pues Claudia, a ver, efectivamente es un tema tabú. De lo que no se habla, de lo que entre más lejos tengamos es Ajá, mejor. Y siento que es muy a nivel cultural. ujú, Pues acá, Colombia, Medellín, no nos gusta hablar de eso. Incluso está como mucho esta creencia de que si hablamos de la muerte, la traemos. Entonces, como ujú, la traemos, nadie dice nada, ni una sola palabra, y ya. Y súper bien, ujú, y sigamos con la vida como si nada. Y eso es lo que genera miedo, porque ujú, claro, o sea, a lo que el ser humano no conoce o desconoce, o valga la redundancia, le tiene miedo. Y el ujú, miedo nos aleja. Entonces es como una dualidad muy extraña, es como el tema de que genera a veces curiosidad, supongamos cuando hay un accidente en la calle, porque hay tráfico, porque la gente va un poco más lento a ver qué fue lo que pasó, ujú, pero como nos confronta con nuestra finitud, con esa realidad de que en algún momento vamos a partir y no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, nos genera mucho terror. Nos recuerda que si bien en la vida nosotros planeamos cosas, organizamos, entre comillas, controlamos, ujú. a la final no controlamos absolutamente nada. Entonces es una sumatoria de cosas de lo que no conocemos, de los que genera terror, de lo que no tenemos permitido hablar, porque incluso socialmente hablar de la muerte es como, ay no, pues cambio de tema, porque estamos Ujú, hablando de eso, chito que la trae, mejor sigamos con otra cosa. Entonces sí es una sumatoria de cosas que nos aleja, nos repele y es como, no, la muerte mejor por allá, el accidente le pasa al otro, la ujú. enfermedad le pasa al otro, a ti, al vecino, al lejano, pero no a mí ni a mi núcleo. Y Ajá, seguimos por la vida como piloto automático, por así así es. decirlo, ignorando esa realidad de lo que somos como seres Ujú. humanos. Mari, y entonces en ese caso, abordar ese tema que puede ser un poco fuerte, Ujú, ¿qué consideras tú que deberíamos tener en cuenta como núcleo familiar para tocar esos temas que sabemos que son tabú, pero digamos, bueno, vamos a hablar de la muerte, pero ¿qué vamos a hablar de la muerte? ¿Qué vamos a decir o cómo vamos a cuadrar? Pues, ¿cómo entrar ahí? ¿Cómo ujú, entrar ahí y de qué hablar? Porque de todas maneras, como cada persona es un ser único, individual, con pensamientos diversos, entonces tocarlos se hace como, ay, qué pereza hablarlo, pero sí es importante ujú. hacerlo. Entonces, bueno, como qué sería como el primer paso que tú consideras que deberíamos como tener como en cuenta como familia o con los seres que son más cercanos para este caso de la muerte? Ujú. Pues, no sé, como que muchas cosas se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, no sé, digamos en mi caso, una manera tal vez un poco cómica de hablar de la muerte es como yo quiero que sean mis ritos cuando me Ajá. muera. Y creo que incluso en algún momento, pues a ti y a tu familia te lo compartía, de que cuando yo me muera, listo, o sea, que me velen, pero que yo quiero que en vez de flores, por ejemplo, tengan un montón de cuidado para animales y lo donen, que no quisiera que sea como un espacio triste y de llorar y de servir tinto y aromática, sino que cuáles, sirvan vino y hablen de experiencias, de lo Ujú, que pasó, por ejemplo, en mi vida. Y creo que, pues en mi vida y en los que rodeo, bueno, o a quienes toque, por así decirlo. Pero cómo abordarlo, creo que eso depende mucho como de cada quien realmente, de con quién me empiezo a sentir cómodo para empezar a dar estos pasos frente a ese tema tan complejo. Pueden ser conversaciones desde el miedo, que no me gustaría, o ujú, que está en mi, entre comillas, control, por así decirlo. Digo entre comillas control porque, bueno, por ejemplo, está la creencia de que como vives, muy posiblemente morirás. ujú, Entonces, si yo me cuido, si tengo hábitos de vida saludable, pues yo estoy aportando mi granito de arena para tener una muerte digna, por así decirlo, sin desconocer pues los azares de la sí, vida, que así es. cualquier cosa en cualquier momento puede suceder. Desde las preocupaciones, como por ejemplo lo que tú nos comentaste al inicio, de que cuando eras niñas tenías como esta angustia existencial, también puede ser una forma de conversarlo. Creo que por donde realmente surja el tema, como que tampoco debe ser forzado, porque si Ujú, partimos de la realidad de que no conocemos y que nos genera temor, pues como que entrar de una
a ver, ¿y usted qué quiere hacer y cómo y cuándo? Puede Sí. ser un poquito Y, retado. y también, Mari, por ejemplo, las voluntades, o sea, que haya como claridad de que yo Ujú. como persona que quisiera, lo que estabas hablando de cómo quiero que sea mi fin, yo termine hoy, yo no sé si me voy a ver o no, pero cómo quiero que me recuerden en ese último momento, digamos, de despedida, la donación de órganos, por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, en Colombia existe un documento muy importante que es el de voluntades anticipadas. Eso, háblanos de él. Este documento busca proteger como la autonomía del paciente hasta el último segundo de su existencia. Sabemos que hay enfermedades o incluso pues tratamientos que pueden hacer que la persona ya no tenga como la plenitud y la capacidad mental de tomar decisiones. Ujú. Entonces, en un ejercicio anticipado, la persona lo puede hacer. En el sentido, por ejemplo, del tratamiento médico, que si, por ejemplo, no sé, entro en coma y me tienen que poner una sonda nasogástrica que va a prolongar mi vida porque le van a entrar nutrientes a mi cuerpo así yo no pues, me alimente sola. Decir, no, sabes que no quiero. O que si Ujú, entro en paro, si quiero decir que me reanimen o no. ujú. Entonces, se pueden tomar decisiones frente al tratamiento, en frente de qué hacer con el cuerpo, se pueden tomar ahí decisiones Donación de incluso sangre, por de ejemplo, órganos. de sangre, bueno, de sangre lo digo es en el sentido de que hay muchas personas, por ejemplo, a mí me hicieron una cirugía hace poco Ujú, y me preguntaban si usted llega a ver una emergencia, usted acepta recibir que le hagan una transfusión sanguínea, sí o ujú, no, porque eso tiene que también ver mucho con la religión. Y Mari, ¿uno cómo hace eso? Pues uno ante quién, uno tiene que ir a una notaría, ujú. cómo funciona? Cuéntanos. Bueno, para las voluntades anticipadas hay tres vías, por así decirlo, para tenerlas. La primera efectivamente es en la notaría, entonces uno va, solicita el documento, te hacen pues como unas preguntas muy específicas para que tú ahí puedas plasmar tu voluntad frente a todo lo que va a pasar contigo, con el tratamiento, con tu cuerpo, con esas decisiones extras o incluso el después de la muerte y ya pues sellado y cada notaría. También se puede hacer ante tu médico tratante si, por ejemplo, ya estás como en un proceso de enfermedad crónica o avanzada y ya te dan pues como una idea de cuál es el panorama, ante el médico tratante tú le puedes decir como, mira, si llegamos al momento en que necesito la sonda, no me la pongas. Si me tienen que poner la bolsita de colostomía, no me lo pongas. Si me tienen que poner antibióticos, si me tienen que poner X o Y medicamentos, me lo pones, no me lo pones, o hasta qué punto intentar. Entonces, la segunda es esa, al médico tratante. Y la tercera es ante dos testigos. Entonces, ya sea familiares o amigos muy cercanos, como expresarle tu deseo y tu voluntad en el momento en el que ya no puedes tomar decisiones. Porque a veces sucede mucho y esto sale desde el amor que tenemos hacia la otra persona y ese deseo de que todo mejore. Y es que podemos caer en un encarnizamiento terapéutico, es decir, en el típico médico haga lo que tenga que hacer para salvarlo. Ujú, Y ahí no medimos consecuencias y ahí estamos poniendo como cuidadores o como familiares nuestro deseo por encima del deseo o la necesidad del paciente. Entonces a veces son tratamientos y procedimientos que pueden ser muy invasivos, que pueden ser muy costosos para el cuerpo y es un sigue y sigue y sigue y realmente no hay mejoría y solamente, pues sí, puede haber un alargamiento de la vida, pero ¿con qué consecuencias? ujú. Eh, Muy importante porque, bueno, otra cosa es que voy a poner un caso así hipotético. O sea, pienso que las voluntades anticipadas son importantes tenerlas en consideración cuando mi mente no estaría en capacidad de tomar una decisión en un momento dado, que yo esté Ujú, inconsciente o lo que sea. Pero si yo estoy en un momento del final de mi vida o de que determinada situación, pero estoy consciente, la puedo cambiar.
Sí, ¿cierto? Que yo diga, no, yo escribí en mi voluntad anticipada que no me reanimaran, pero reanímenme, que yo no me quiero morir todavía. Eso sí se puede hacer, ¿cierto? sí, Porque sí, a pesar de que yo haya firmado lo que sea, o sea, son decisiones, porque a veces uno toma unas decisiones en un momento diferente en la vida y cuando ya está ahí en ese preciso instante, se da. Yo veo la muerte, Mari, como cuando van a ser un bebé. Así pues, o sea, yo hago ahí como un paralelo, porque cuando yo estaba embarazada, por ejemplo, de mi primer hijo, que aparte es el esposo de Mari, entonces yo estaba embarazada y yo decía, Dios mío, qué miedo, o sea, yo voy, ya llevo 8 meses, ya se acerca el momento, y sea como sea, yo tengo que pasar por ahí, como ujú, sea, o sea, ahí voy a llegar. Entonces es como depositar la confianza en que las cosas van a ser lo mejor posible y que no sabemos de ahí en adelante qué va a pasar. Pero entonces yo asocio mucho el temor a la muerte como a ese momento en el que nosotros no sabemos qué va a pasar, pero que pasarlo, yo confío en que va a pasar algo muy bueno. Es como cuando nosotros llegamos aquí y nacemos, llegamos con una conciencia muy, muy madura, pequeña, y que se van gestando cosas, que vamos aprendiendo cosas y que hasta aquí llegamos. Entonces hay cosas que nuestra mente no la ve, que por ahí y llegamos y nos vamos, pero ujú, es la confianza, lo pienso así, Mari, que ay, vamos a confiar en que va a ser algo muy bueno ujú. y que ese ser que ya partió, que está partiendo, ya hace parte, pues ya hace parte del ADN nuestro, dentro, así no sea familia, porque es que así sea un amigo muy cercano, una amiga muy cercana, pues hizo parte de mí, ¿cierto? Ujú, Entonces como aprender como a verlo como desde una forma distinta, Mari. ujú. Todo eso es un proceso, Claudia, Ujú, realmente. Con lo que decías de que, ay, me arrepentí a último minuto, cambio de opinión, válido. En la medicina está muy presente el tema de la bioética. ujú, Digamos, uno de los principios de la bioética es el principio de la autonomía. Entonces, el paciente decide y debe ser quien decida siempre. Que a veces sucede, como te decía, desde el amor, desde el cariño, desde mi creencia de cuidado, pueden pasar cosas como no, venga médico, no le diga al abuelo que tiene una cosa a la otra. Venga, no, o sea, él es el paciente, si él desea saber, se le va a informar, se le debe informar. Entonces, en estos procesos, pues realmente quien debe o quien debería tomar siempre las decisiones y deben ser respetadas es el paciente, que hoy dije blanco y mañana dije negro, pues bueno, ¿cierto? Mirar qué se hace en ese proceso. Y con lo que comentas, ¿no? O sea, total, total, o sea, deberíamos de llegar al punto de normalizar la muerte, porque al fin de cuentas, como tú dices, con tu embarazo a todos nos va a llegar. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, eh, pero tenemos la certeza de que va a ujú, llegar. Pues creo que hay un dicho que dice que lo único que tenemos seguro es la muerte o algo por ujú. el estilo. Y es empezar a hacer las paces con, porque en el momento en que yo hago las paces y acepto esa realidad y soy consciente de que la muerte siempre la tengo al lado, ni adelante ni atrás, empiezo a vivir con más plenitud y empiezo a vivir desde la presencia, Ujú, desde el ser consciente que hoy puede ser la última vez que nos veamos o que hoy puede ser la última vez que yo pueda tocar o abrazar a Ori, pues que es un gatico. Em, y empecemos a vivir con mayor plenitud, aprovechando la vida y saliendo de ese piloto automático. Que lo podemos hacer 24/7, no sé, pues no ujú, sé, porque a veces con la rutina, con las ocupaciones, con las responsabilidades, uno se centra mucho a lo que tengo que hacer y pues ir ejecutando y chuleando, por así decirlo, pero sí el valorar como esos momentos. Por ejemplo, bueno, aquí ya entrando en confianza, Em, pues yo solo tengo dos abuelos, mis abuelos maternos, que están vivos y ya están muy grandes, están muy adultos. Mi abuelo tiene 85, mi abuela tiene 80. Y yo cada vez que puedo ir o estar con ellos, que por ejemplo salgo un poquito temprano del trabajo
o que tengo, no sé, un ratico el fin de semana, es como voy a ir, porque es que sé que ya están muy mayores y porque sé que puede ser la última vez Ujú, que vea a mi abuela bordar, que mi abuelo me pida que le lea una novena, que me ujú. parece la cosa más retadora del mundo, pero lo hago. Em, Pueden ser esos Es el últimos disfrute. momentos, exacto. Entonces es el aprovecharlos y el vivirlos desde el presente, con esa plenitud de estar 100% ahí, no solamente en cuerpo, sino en alma, en espíritu, en corazón, en escucha, en todo. Mm, Qué rico. Vivir en presencia, vivir en un eterno presente, que el momento es ahora y que hay que disfrutarlo. Ujú, Mari, en el tema de ya, digamos, del acompañamiento al final de la vida, cuando digamos ya tenemos a un ser cercano que sabemos que está a días o a horas, ¿qué herramientas nos puedes brindar como para incorporar ese momento que es tan fuerte y que es de tanto dolor? ujú. ¿Cómo, no, cómo lo podemos gestionar? Porque yo, pues en estos días he tenido como el tema de la muerte en diferentes situaciones muy cercana y a veces uno dice, bueno, ¿yo cómo apoyo? O sea, ¿cómo estoy ahí en un acompañamiento? A veces no es ni siquiera el hablar, sino como la presencia, pero ¿cómo gestionar ese momento que es tan fuerte? Ujú. Hay silencios que acompañan. Ujú. Pues Claudia, a ver, yo pienso que se podría ver como en dos vías. Si por ejemplo es el caso de un familiar que ha sufrido una enfermedad que ya pues está en esa etapa de fin de vida, o sea, puede ser un poco hipotético porque es que no sabemos qué puede estar sucediendo en esa persona y en su entorno. Ahí podemos hablar de que se puede dar un duelo anticipado y que pues el duelo tiene cinco etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que no es que sea que una va detrás de la otra, no son, pues no es como paso uno, paso dos, paso tres, sino que pueden salir en cualquier momento, de cualquier manera, y puedo atravesar una y superarla y devolverme. Entonces, primero es como tal vez intentar tener claro como en qué estamos, ¿cierto? Ujú. La presencia. La presencia para mí es fundamental. Y cuando estaba pues pensando en este espacio, recordé mucho a don Alberto, que era un residente en España de la residencia San Ignacio, que pues el señor ya estaba muy adulto. Eh, no recuerdo la verdad qué enfermedad tenía, pues yo era como la voluntaria, entonces como que tampoco es que me dieran pues el historial médico Ujú. de los residentes, pero uno empieza a ver señales. Entonces, he ahí también la importancia de la presencia y de observar y acompañar. Em, por ejemplo, a don Alberto se le empezaron a hinchar mucho los deditos, las manos se le empezaron a poner moradas, tenía dificultades para respirar. Y ya lo último, cuando yo lo visitaba, yo le preguntaba a él qué quería hacer. Y él solo me decía, siéntese acá mientras yo duermo. Y yo me Qué sentaba a lindo. su lado mientras él dormía, en la silla o en la cama. Ujú. ¿Quieres agüita? Agüita con espesor o espesante, no sé cómo se dice, dársela con cucharita, pero siempre escuchando atentamente el otro que necesita, porque vuelve y juega. Desde mi amor, desde mi cariño, desde mi deseo que estés bien, yo ya puedo tener muchos juicios, mucho de lo que yo creo que necesitas, Ujú. pero ahí vuelve y juega, quien brilla es la persona que está en esa situación. Entonces, escucha activa y es escuchar con todos mis sentidos. No te estoy Ujú. escuchando y mentalmente estoy pensando en que estoy muy cansada, en los pendientes, en que tengo que ir a lavar ropa o cualquier Estar cosa. ahí. Exacto. Estar ahí, escuchar sin juicios de valor, em, reconocer mis límites, que a Ujú. veces también sucede mucho con los cuidadores, que o por las dinámicas familiares o por el nivel del vínculo, pues por lo que sea realmente, hay cuidadores que se ponen se ponen Camiseta. la 10 y se van a toda. Y su sentido de vida se convierte única y exclusivamente en cuidar a esa persona. Entonces no permiten que otras personas los ayuden, no permiten que, pues, que nadie haga nada. Y es solamente ahí, ahí, ahí
y es muy desgastante. Agotador, muy Exacto, agotador. entonces se empiezan a deteriorar las dos personas, el paciente y Ujú, el cuidador, que casi nunca termina bien, pues ujú, porque tenemos que ser también muy conscientes de que si yo no estoy bien, si yo no tengo los recursos, la energía, la fuerza para, ¿qué tipo de cuidado le voy a brindar al otro? Eso le termina haciendo daño a los dos y puede ocurrir algo que se llama el síndrome del cuidador quemado o incluso la claudicación, que ya el cuidador está tan quemado, tan agotado, tan destruido, que abandona al paciente porque es que ya no le da, o sea, ni física, ni mental, ni emocionalmente le da para. Es ahí también la importancia de delegar tareas, de poner límites, ujú. de continuar con tu vida y reconocer y aceptar que eso no te hace una persona egoísta. Que mi mamá tiene cáncer y la estoy cuidando y estoy trasnochando con ella, pero tengo un tío que se ofreció a cuidarla de una y que una amiga me dijo, vamos a cine para que te distraigas, voy a cine, no estoy siendo una mala hija por sacar esos espacios para mí también, porque el autocuidado también es el tema de alimentarme bien, de descansar, de dormir, de bañarme, de peinarme y de tener espacios de realizar actividades que me gustan y que me generan goce y placer. Y si yo me revitalizo y me permito esos espacios, pues tengo una mejor disposición para llegar a acompañar. También gestionar todas las emociones. A veces puede ser como una tormenta de cosas. El reconocer, el permitirnos sentir, que no quiero llorar delante de mi mamá, pues retomando el ejemplo, pero entonces algo con mi amiga y lloro con mi amiga, pues el Ujú. permitirnos sentir. Escribir es fundamental, o sea, ayuda mucho. A veces hay tanta turbulencia o neblina o bruma en nuestra mente, por así decirlo, que uno dice como que pues ni sé qué es lo que está pasando. El coger un papel y un lápiz ayuda mucho y es una manera como de gestionar que pase a través de mí y dejo en el papel. Y ya después el papelito o lo dejo ahí o lo rompo, lo quemo, lo mojo, pues lo que yo quiera, pero me permití ese espacio conmigo misma de aclarar ideas y un montón de cosas. Excelente. Ya por el otro lado, como tú decías, supongamos que ya la persona falleció. Ahí empieza el proceso de duelo, ¿cierto? El duelo literalmente significa dolor y va a depender mucho del vínculo que uno tenía con la persona. Bueno, es lo mismo que se muera el abuelo que era mi ñaña y que yo era la ñaña y que éramos así uña y mugre, pues como decimos coloquialmente, a que se muera por allá el abuelo que yo casi nunca veía, ¿cierto? Va a doler y va a ser diferente. Acá nuevamente puede aparecer una turbulencia de emociones. Inicialmente, permitir sentir Ujú. y acompañar muchas veces, como tú decías, desde el silencio, desde la presencia. ¿Tú qué necesitas? No empezar con un montón de cosas de te traje, ven, vamos, porque es que yo no sé realmente el otro cómo se está sintiendo. Respetar ese momento. Exacto, o sea, respetarlo y acompañarlo desde la necesidad del otro. Y ya pues que entramos a hablar de duelo, me parece súper importante acá nombrar algo y es que a veces, o bueno, en mi experiencia me he encontrado que las personas relacionan el duelo con el olvido. Entonces, duelo significa que en algún punto me voy a olvidar del abuelo, de la mamá, del hijo, del que sea. Y no, o sea, todo lo contrario. El duelo permite es como resignificar, o sea, es un proceso de llegar al punto de entender y comprender que el amor no se acaba, ni se olvida, ni se destruye, o sea, el amor cambia, porque ya tu manera de conectarte con el que ya no está va a ser diferente, o sea, ya no es desde la presencia, desde lo físico, de lo que podemos hacer en vida, sino desde el recuerdo, desde el nombrarlo, desde el seguirlo haciendo parte de mi familia, de mi núcleo, de mi raíz, como ahorita lo mencionabas, o de mi historia de vida, pues si no es alguien de la familia, igual hay amigos que lo marcan a uno, desde seguir conservando como esa presencia de esa persona, ya desde otro plano, por así decirlo, o Ujú. desde una manera diferente. Y que eso lleva también un tiempo y cada tiempo es distinto. Total, Y que sí, no va a decir uno que son 2 meses, que son 3 meses, para cada quien es diferente, pero también, Mari, sería importante saber que cuando pasa mucho tiempo, de pronto
puede necesitar un apoyo adicional la Ujú, persona porque está quizás muy apegada a ese duelo, ujú. ¿cierto? Sí, como que si nos remitimos a los manuales, anteriormente se hablaba de duelo patológico, cuando se decía como listo, si después de 1 año, 2 años, la persona sigue en las mismas, ya es un duelo patológico y ya necesita pues como una intervención de los profesionales. Si no estoy mal, ya se ha cambiado el concepto a duelo complejo. Pero Ujú, ¿qué sucede? Cuando hablamos de un duelo complejo, es la persona que no es capaz como de retomar su vida después de 6 meses, 1 año o más, o sea, pero que literal, o sea, la persona deja de ser funcional, dejó de trabajar, dejó de organizarse, dejó de organizar su casa, que realmente no es capaz de hacer absolutamente nada. Ya ahí sí, revisando pues muy al detalle, muy al caso a caso, uno diría, listo, puede ser un duelo complejo y efectivamente necesita pues algún tipo de acompañamiento, de apoyo profesional. Pero es súper válido resaltar eso que tú dices, o sea, todas las personas somos diferentes, partamos de eso. No hay nada que esté bien o que esté mal en estos procesos de duelo porque es algo muy, muy personal, desde mi sentir. Y lo que te decía al inicio, también depende mucho del vínculo que ujú. yo tuve con esa persona. Entonces es como también de respetar esos tiempos y esos ritmos de cada persona para vivir su duelo. Así es. Entonces, como para hacer un breve resumen, para gestionar esas emociones y el duelo, el proceso del duelo, cada quien tiene su tiempo, Ujú, acompañar desde la presencia y estar como en la escucha activa de qué es lo que la persona requiere, ujú, sacar el acompañante, sacar esos espacios para él, para cambiar un poco su sintonía y su frecuencia en cosas que le eleven su energía. Y no es ser egoísta, sino que el que cuida no se puede enfermar, porque entonces si no se convierte en una cadena. es ¿Sí? autocuidado y es amor propio. Ay, claro, y Ujú, otra cosa súper importante es que en esos momentos no son momentos de tomar decisiones importantes. ujú, Que se acaba de morir mi mamá, entonces que va a vender la casa. Pausa. Como ujú, muy darse importante. un tiempo Ujú, de procesar, de digerir y después con un poco más de calma tomar tomar decisiones, porque a decisión. veces puede ser un poco contraproducente. Hace un tiempo, por ejemplo, me contaban el caso de una persona a la cual su hijo falleció y tomaron así la decisión, casi que de un día para otro, de sacar todas las cosas de esta persona, pues la ropa, la cama, pues todas sus pertenencias, y eso después fue súper contraproducente para sus familiares y las personas más inmediatas. Entonces, como que esas decisiones grandes e importantes, ponerlas un poquito en pausa, que después que uno esté un poco más tranquilo y con cabeza fría, pensar y Ajá. decidir Y en conjunto, eso es muy importante. también, Sí, tomar esas decisiones. Cada día, digamos que un paso a la tiene un vez. paso a la vez, cada Ujú. día tiene su momento. Mari, empezaste a tocar un tema que es como, yo creo que la extensión a la segunda parte, y es el tema de los cuidadores, y que a veces esos espacios de los cuidadores, personas que, y es en lo que en este momento estás trabajando, de acompañar a los pacientes y a sus acompañantes, como en estos temas de discapacidad, de enfermedades crónicas o de pronto situaciones mentales que pueden generar, digamos, un peso importante a quienes acompañan a los pacientes como Ujú. tal. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de lo que estás haciendo y a través de tu trabajo actual, de qué manera acompañan, cómo funciona. Ujú. Bueno, entonces te cuento. En este momento estoy haciendo todo un tema de acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad. Entonces realmente me encuentro de todo, personas con discapacidad visual, con discapacidad física, con discapacidad intelectual o cognitiva, y acaba muy al caso a caso, porque cada persona tiene su necesidad y tiene como esas situaciones particulares que necesitan ser escuchadas, por así decirlo.
Em, cuando me preguntan en ese momento de trabajo, yo siempre hablo de un usuario que siento que me ha marcado mucho, que pues en el papel y en el diagnóstico él tiene una discapacidad intelectual y física porque tiene una parálisis en alguna parte de su cerebro. Y con esta persona, por ejemplo, debatimos su sentido de vida, debatimos sus miedos, sus preocupaciones a futuro, sus limitaciones por su discapacidad, la frustración, la rabia que le da, los miedos, cómo afrontarlos a futuro. Entonces, por ejemplo, en estos casos, primero es normalizar lo que se siente, porque a veces estamos muy como a nivel social de que no nos podemos sentir tristes, no nos podemos enojar, no podemos sentir miedo cuando es totalmente normal y natural y nos pasa a todos. Innecesario. Total. Y a veces son oportunidades que ni siquiera las vemos. Por ejemplo, con este usuario, creo que hay una frase que nos marcó a los dos, que se la escuché a una compañera, y es: el movimiento quita el miedo. Mm. Y creo que ha sido como un pilar en ese acompañamiento que he hecho con él, por el tema: listo, estás muerto de miedo y es normal, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que empezarnos a mover para tener un cambio, para tener una transformación, para tener una resignificación. Y con él, por ejemplo, me he encontrado una persona que creía que era imposible, por ejemplo, hacer algo tan, entre comillas, simple para nosotros como pagar una cuenta, a pagar una cuenta, a salir a caminar solo, a Mm. ser capaz de entrar a un supermercado, ir a buscar las galletas que le gustan, hacer la fila y pagarlas, ¡Qué logros! cosas que hace 3 meses él decía imposible, imposible, o sea, no Mm. soy capaz, y hoy lo hace. E indirectamente pues también trabajamos un poco con los cuidadores, porque si en el foco son los usuarios, pues también tenemos que relacionarnos un poco con los cuidadores en el sentido de que somos coequiperos, de estamos haciendo esto, entonces venga cuidadora, tienes que dejarlo solo, dejarlo que vaya, y si se equivocó, y si no fue capaz, no fue capaz y no pasa nada, un paso a la vez, pero acompañarlos en ese proceso. Entonces, en eso me centro en este momento con mis usuarios con Y discapacidad. celebrar esas grandes victorias, porque para uno puede ser una cosa súper simple, pero para ellos es una victoria inmensa. Digamos que no nos podemos comparar, cada uno tiene un mundo diferente. Qué rico estar Total. haciendo estos acompañamientos, Mari. Hablando de las redes de apoyo, Ujú. donde las personas que sientan la necesidad de buscar apoyo, ayuda, y que de pronto no tienen la posibilidad económica de hacerlo, qué herramientas nos ofrece nuestra comunidad para tocar las puertas. Ujú. Bueno, redes de apoyo pueden ser y haber muchísimas, ¿cierto? Puede ser la familia, pueden ser los amigos, pueden ser los vecinos, bueno, que hoy en día creo que es un poquito más extraño porque cada quien está como en su mundo, pero también lo pueden ser si tenemos pues como una relación un poco más cercana. También es importante conocer y ser muy conscientes de yo en dónde vivo, porque de manera pues como territorial hay mucha oferta institucional en la cual las personas pueden acceder de manera gratuita. Por ejemplo, están los escuchaderos, que creo que son muy conocidos como en las líneas del metro, por ejemplo en San Antonio, en la estación Envigado, pero por ejemplo los escuchaderos también están en las juntas de acción comunal. Personas que viven en Medellín saben dónde están las juntas de acción comunal. Entonces es como también empezar a mirar y tocar puertas. También está la opción del sistema de salud, pues en la EPS, a la cual todos debemos estar afiliados, pues uno puede pedir cita con médico general y pedir una derivación, por ejemplo, a psicología, si lo que siento es que necesito esos espacios. En Medellín también está aplicando la línea amiga, que no sé, aquí ahorita abajito ponemos los números, que es un grupo de personas que está Uh -huh. 24/7 y que los podemos contactar a través de una llamada o a través del WhatsApp, pues, escribiendo, para atender como esas emergencias de salud mental en Medellín. Entonces vuelve y juega de conocer cuál es mi entorno y cuáles son esas redes de las cuales yo me puedo apoyar o soportar cuando lo necesite. Por ejemplo, también está el Cementerio Museo San Pedro, hablando pues ya específicamente en los temas del duelo. Allá tienen un grupo de apoyo y constantemente están haciendo talleres, encuentros, espacios, conversatorios gratuitos para que las personas de la comunidad puedan ir y tener un espacio seguro en el cual pueden
expresar su sentir, o ni siquiera, pues porque yo que, pues, que estaba en el cementerio en esos espacios, también hay personas que a veces llegan y no hablan o no hacen las actividades y eso también es válido, o sea, se permiten pero van, por lo vivir, menos van. exacto, van y se permiten vivir, perdón, ese proceso a su ritmo, que es lo que creo que hemos hablado en todo ese tiempo, de que estos procesos de cómo reacciono, cómo siento, qué hago y cómo lo vivo es muy propio, es muy único y muy de Ujú. cada quien. Entonces, sí, está como también esa tareita de buscar qué tengo a mi alrededor para que el día de mañana, si lo llego a necesitar, acudir. Siempre hay herramientas. A veces nos nublamos o estamos en unos momentos de confusión importantes, pero si tú eres amigo, si tú eres vecino y sabes, puedes apoyar, buscar y mira, aquí hay una herramienta, puedes buscar o ven te acompaño, ven vamos juntos, entonces siempre va a haber un mecanismo para uno apoyar estos procesos. Eh, Mari, ya para cerrar, me gustaría que habláramos también del duelo, por ejemplo, de las mascotas, porque cuando las mascotas ya hacen parte importante de nuestra vida, muchas familias tenemos mascota y si bien es un animalito, hacen parte tan importante de nuestra vida, Ujú. entonces también hace, o sea, cuando fallece nuestra mascotica está enferma, eso también es un proceso de duelo que igualmente importante. Ujú. Sí, pues como que el tema de las mascotas o de los animales de compañía, ese rol que ellos han tenido en nuestras vidas ha cambiado como con el tiempo. Y más ahora, como que ya la gente no tiene hijos, sino que tiene Mascotas. mascotas, sean perritos, gaticos o bueno, en general. Eh, Estos procesos son igual de válidos e importantes que cuando se me muere un familiar. Ujú. A veces relacionamos mucho el duelo o este proceso única y exclusivamente con la muerte. Y no, o sea, el duelo también aparece ante pérdidas significativas, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, el irme de ciudad, de cambiar de cultura, Ujú. que se me pierda un objeto que es valioso para mí. Yo siempre pongo el ejemplo del anillo que me dio mi abuela, que para mí tiene un valor tan importante que no es el material, sino lo que simboliza. Y si el anillo se me pierde, pues va a ser un duelo para mí, ¿cierto? Ujú. Entonces es también ser conscientes de que casi que todo el tiempo estamos en duelo porque casi que día a día estamos sufriendo pérdidas como pequeñas pérdidas, pero que siempre van a estar ahí. Entonces, no, si hoy en día se nos muere un animal de compañía y va a ser igual de importante o según pues el vínculo y el amor que yo le tenga por ese animalito, que si se me muriera pues algún miembro de mi familia. Y es el respeto. Yo pienso que todo, haciendo como un resumen de esta charla, es como el respeto al momento del otro, Ujú. ¿cierto? De que es su sentir, es su momento, acompañemos, brindemos ese espacio como de apoyo, puede ser desde el silencio y que definitivamente nosotros cada día vamos viviendo pequeños duelos de una u otra manera. Lo más importante es que sepamos que existen redes de apoyo desde nuestro círculo cercano, nuestro familiar, nuestros amigos, en los que podemos tocar puerta Ujú. y no quiere decir que tocar puerta y decir que estamos desmoronados sea como qué pena, no, por el contrario, es valiente quien toca la puerta, quien pide ayuda, ese es el ser que es valiente. Mari, muchísimas gracias por este espacio. Quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar, que nos hables de tus redes sociales, tu teléfono, si hay alguien que está interesado. Digamos que esto es un tema que es demasiado abarcante y puede dar espacio para otros capítulos de podcast, mmm, pero que es demasiado, demasiado importante. Sentía yo la necesidad de hacerlo y gracias por abrir tu corazón a través de tu experiencia, de tus conocimientos para aportarnos eh, herramientas que son demasiado valiosas. Háblanos de tus redes, Mari.
Bueno, en Instagram me pueden encontrar con psico-paliativos y pues mi número de contacto que es 305-851-4735. Igual cualquier cosa pues te pueden hablar y si algo tú, tú pasas mi contacto. Y sí, estos espacios, Claudia, son súper valiosos porque es algo que a todos nos va a atravesar en algún momento, de alguna manera, que no se habla lo suficiente, que no se ha normalizado, que no se ha incorporado como parte de la vida y es lo más natural del mundo. Ujú, Y que como no se ha normalizado ni lo hablamos, cuando nos llega nos desmorona, ujú. que también es normal, que también es válido sentir miedo, tristeza, frustración, un montón de cosas, pero también hay muchas herramientas de las cuales nos podemos apoyar para vivir este proceso a nuestro ritmo. Y que podemos estar vibrando, a veces vibramos alto con energía elevada, otras veces vibramos más bajito, pero que lo más importante es saber que debemos gestionar nuestras emociones, expresar el dolor, expresar la tristeza, la rabia. Es importante, son cosas que no podemos callar o pasar de largo, sino darle la importancia a ese momento que estamos sintiendo. Y, y nada, vibramos con la magia del dolor, del duelo, vivirlo, trascenderlo y pasarlo. Y seguro que, como dicen por ahí, después de la oscuridad siempre, o de la noche, siempre hay un amanecer. Entonces, pensemos de que los momentos se van viviendo, los vamos trascendiendo y ver la muerte de otra forma, como un momento al cual vamos a llegar, pero que es algo tan maravilloso, eso es lo que yo pienso, es algo tan maravilloso que así nos dé susto, miedo ese paso, vienen cosas maravillosas desde otro estado, desde otro ámbito y línea o del universo, eso ya lo hablaremos después. Mari, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Mil gracias por este espacio, a ustedes amigos, gracias por escucharnos, sigamos vibrando alto. Si te gusta este contenido, compártelo, suscríbete a nuestros canales, con todo el amor lo estoy brindando para que seamos tejedores y generadores de cosas maravillosas en nuestra sociedad. Les mando un abrazo de corazón. Gracias.